Dediqué años de mi vida a salvar el negocio familiar, rechacé trabajos increíbles, sacrifiqué mi juventud y estabilidad, solo para que me dejaran fuera como si nunca hubiera existido. Para ponerlos en contexto, crecí en una ciudad mediana de Georgia, no muy lejos de Atlanta. Mi abuelo emigró desde México en los años 60 y comenzó vendiendo frutas en una pequeña camioneta hasta que logró abrir una tiendita de abarrotes. Años después, eso se transformó en un supermercado local con el nombre de la familia en letras bien grandes. No era ninguna cadena enorme, pero era lo suficientemente conocido en la zona para mantenerse a flote incluso cuando llegaron los Walmart y los Target. Mi papá heredó el negocio y lo mantuvo funcionando, con muchos altibajos, pero con mucho esfuerzo. Yo siempre supe que ese negocio era parte de la familia, y aunque de adolescente renegaba de tener que ayudar en la tienda cada fin de semana, terminé desarrollando un sentido de responsabilidad con el lugar. No tanto por amor al negocio en sí, sino por lo que significaba para nosotros. Era el legado de mi abuelo, el esfuerzo de mis padres, la historia de mi infancia. Era como ese lugar al que uno siempre vuelve, incluso cuando no sabe por qué. Terminé la universidad con un título en Administración y Finanzas. Tuve ofertas de trabajo en Atlanta, incluso una en Dallas que me entusiasmaba mucho, pero justo cuando estaba a punto de aceptar, pasó lo inesperado, mi papá tuvo un infarto. Fue fuerte. Sobrevivió, pero quedó con muchas limitaciones físicas y no podía seguir al frente del supermercado como antes. Mi mamá intentó manejar las cosas sola un tiempo, pero era evidente que no podía con todo. En ese momento, mi hermana menor ni siquiera estaba interesada. Ella estaba viviendo su era de autoconocimiento en California, viajando por la costa en su van y vendiendo arte por Instagram. Así que, sin mucha vuelta, dije que no a todas las ofertas y me volví al pueblo para ayudar. Al principio solo iba a ser temporal. Lo recuerdo bien, yo mismo lo dije, solo hasta que papá se recupere un poco o encontremos a alguien que lo maneje. Pero ya sabes cómo funciona eso. Los meses pasan, luego los años. Empiezas a tomar decisiones, luego reformas, luego inviertes, y cuando te das cuenta, ya estás metido hasta el cuello. Estuve ahí desde los 25 hasta los 32, dando todo. Implementé sistemas nuevos, actualicé el software de inventario, negocié con proveedores mejores precios. Hicimos remodelaciones, contraté personal más joven, renovamos la sección de panadería. El negocio empezó a levantar como nunca. Incluso comenzamos a ofrecer delivery local antes de que los grandes supermercados lo hicieran. De repente, el pequeño supermercado familiar era cool otra vez. Y mientras todo eso pasaba, nadie, y cuando digo nadie, es literal, vino a ofrecerme ayuda. Mi hermana seguía subiendo fotos de acampadas en Big Sur y vendiendo collares hechos a mano en Etsy. Mi madre se limitaba a encargarse de los pagos y los impuestos, y mi padre, aunque recuperó algo de movilidad, nunca volvió realmente al negocio. Era como si todos estuvieran cómodos sabiendo que yo estaba ahí para sostener todo. Como si fuera mi deber. Como si lo que hacía no fuera un sacrificio, sino una simple extensión de lo que se esperaba de mí. Hasta ese día. Ese maldito día. A los 32 años, papá falleció. No fue sorpresivo porque su salud ya estaba deteriorada, pero dolió. No solo por perderlo, sino por todo lo que representaba. Después del entierro, hubo una especie de reunión familiar donde hablamos del futuro del negocio. Yo pensé que era una formalidad. Que íbamos a revisar cuentas, ver qué hacer con ciertos préstamos, quizá discutir sobre cómo manejaríamos las cosas entre mamá, mi hermana y yo. Pero no. Lo que se dijo en esa sala me dejó helado. Mamá anunció que el negocio pasaría a ser oficialmente de mi hermana, que papá había cambiado los documentos unos meses antes de morir, que todo, el local, la marca, las cuentas, estaba ahora a su nombre. No pude hablar. Literalmente me quedé sin palabras. Miré a mi hermana y ella solo me dijo, es lo que papá quería. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una conversación previa, nada. Solo una decisión cerrada. Como si yo no hubiera pasado los últimos 7 años levantando el negocio con mis propias manos. Creo que nunca voy a olvidar el sonido del aire acondicionado de esa sala mientras mi mamá hablaba. Era un zumbido constante que se mezclaba con el nudo en mi estómago. Me sentía como si el mundo se hubiera detenido por unos segundos. Miraba a mi hermana, a mi mamá, a las paredes, a la mesa, buscando alguna señal de que eso era una broma o que alguien iba a intervenir con un «es mentira, tranquilo, solo queríamos ver tu reacción». Pero no. Todo era real. Y lo peor de todo es que ellas actuaban como si fuera lógico, como si fuera lo más natural del mundo. Yo no dije nada en ese momento. Me levanté, salí de la casa y me fui directo al supermercado. Estaba vacío, como siempre a esa hora de la tarde. Me quedé parado en la entrada, mirando las estanterías, los carteles de descuentos que yo mismo diseñé, los uniformes que mandé a hacer con el logo bordado. Me senté en la oficina, miré los balances en el monitor, los correos de los proveedores, todo lo que había logrado. Cada decisión importante en los últimos años, había salido de esa silla, de esas manos. Y ahora,
Todo eso no me pertenecía. Nada. Volví a casa pasada la medianoche, y mi mamá estaba en la cocina. Me sirvió café como si nada hubiera pasado. Le pregunté, con una calma que ni yo entendía, ¿por qué? Su respuesta fue simple, y me dolió más que cualquier otra cosa: tu hermana no tiene la misma estabilidad que tú. Pensamos que necesitaba algo más seguro en su vida. Literalmente eso. No importaba que ella no supiera cómo se hace un pedido de lácteos, o que pensara que el margen de ganancia era una frase del tarot. Ella lo necesitaba más, porque yo supuestamente tenía más herramientas para salir adelante, como si mi capacidad fuera una razón para negarme el derecho a lo que trabajé. Después de eso, la relación con mi mamá empezó a romperse. Con mi hermana, ni hablar. Ella tenía esta actitud de esto no es personal, pero era imposible no tomarlo así. Cada vez que hablábamos, se notaba que no tenía idea de lo que hacía. Preguntaba cosas básicas como cuánto se paga de impuestos por empleados o qué es una factura de proveedor. Y aún así, era la dueña. Yo seguía siendo, técnicamente, el gerente general. Podía seguir cobrando un sueldo si quería. Pero, ¿para qué? ¿Para seguir siendo el burro de carga mientras ella se llevaba el reconocimiento? ¿Para ver cómo arruina todo y aún así mantenerme al margen? Renuncié. No hice escándalo, ni discurso dramático, ni golpeé puertas. Solo redacté mi carta, la firmé, la dejé en el escritorio y me fui. Me metí en mi viejo Corolla del 2006, manejé hasta una gasolinera, compré un café y me quedé en el auto por 2 horas sin saber qué hacer. No lloré, ni grité, ni nada de eso. Me sentía anestesiado, como si me hubieran vaciado por dentro. Durante las semanas siguientes me desconecté por completo. Me fui a quedarme con un amigo en Asheville, Carolina del Norte. Ni siquiera le expliqué mucho. Solo le dije que necesitaba despejarme. Empecé a correr por las mañanas, cocinaba mis propias comidas, y por primera vez en años, tenía tiempo para pensar. Lo que más me dolía no era haber perdido el negocio, era que me habían descartado. Que después de todo lo que hice, me trataran como si no contara. Como si fuera un empleado más que simplemente cumplió su parte y ya. Recuerdo una noche, sentado en el porche, tomando una cerveza, cuando me di cuenta de algo que me partió al medio. Si yo no hubiera estado, ese negocio ya no existiría. Literalmente, habría cerrado hace años. Y sin embargo, nunca nadie me lo agradeció. Nunca hubo un gracias por quedarte, un lo lograste, ni siquiera un reconocimiento verbal. Solo hubo una reasignación de propiedad, una palmadita en la espalda, y un tú puedes con lo que sea. No sabía qué hacer con mi vida, pero tenía claro que no podía quedarme estancado. Empecé a mandar currículums otra vez. Algunas empresas recordaban mi nombre por viejas entrevistas y contactos. Una startup de logística en Raleigh me ofreció una posición como jefe de operaciones. Acepté. No era el trabajo de mis sueños, pero era suficiente para empezar de nuevo. Por dentro, todavía ardía. No por resentimiento solamente, sino por esa mezcla tóxica de orgullo herido y sensación de traición. Me prometí a mí mismo que no iba a gastar mi energía deseando que les fuera mal, pero tampoco iba a mover un dedo si eso pasaba. Y pasó. El principio del fin comenzó más rápido de lo que me imaginé. Desde mi nueva ciudad, a 2 estados de distancia, empecé a escuchar cosas. No buscaba noticias, pero me llegaban. Primero fue un mensaje de texto de uno de los empleados que aún tenía mi número guardado: oye, ¿sabes si ya no van a renovar con los distribuidores del pan artesanal? Tu hermana dijo que era caro y que no vendía tanto. Me reí en voz baja. Ese pan era de lo que más rotación tenía, y ni siquiera salía caro porque yo había negociado un trato con una panadería familiar que nos daba un precio muy por debajo del mercado. Lo tomé como una anécdota y no le di más vuelta. Pero luego vinieron más mensajes. Otro me escribió para decirme que el nuevo software que yo había implementado, el que nos ayudaba a manejar el inventario en tiempo real, fue desinstalado porque era muy complicado de usar. Literalmente era una aplicación con interfaz de botones grandes, diseñada para que hasta el más torpe pudiera usarla sin capacitación. ¿Complicado? No. Lo que pasa es que nadie se quiso tomar el tiempo de aprender. Después me enteré de que mi hermana decidió empezar a vender productos orgánicos de proveedores más caros y con menos margen. Todo por subirse a una moda sin entender la clientela real que tenía. La mayoría de los clientes eran gente mayor, con ingresos fijos, que valoraban los buenos precios. A nadie le interesaba pagar el doble por un cereal con empaque reciclable si el presupuesto no alcanzaba para las medicinas. Pero ella vivía en una burbuja y creía que estaba transformando el supermercado en una especie de Whole Foods rural. Lo más irónico de todo es que yo, desde fuera, conocía mejor al público que ella desde adentro. Lo siguiente fue inevitable: las ventas empezaron a bajar. Y cuando bajan las ventas, empieza la desesperación. Despidieron a empleados clave, entre ellos el panadero principal, que estaba con nosotros desde los tiempos de mi papá. Mi hermana comenzó a reducir horarios para ahorrar sin entender que al cortar turnos en las horas pico,
simplemente estás empujando a los clientes a irse a otro lugar donde sí los atiendan rápido. Me contaron que algunos clientes habituales incluso se quejaron directamente con ella, y su respuesta fue que el negocio está evolucionando. ¿Evolucionando? Mis huevos. Estaba colapsando. Pero el colmo fue cuando empezó a meter en el negocio a una de sus amigas, que según ella sabía de redes sociales. Lo que esa tipa hizo fue abrir un Instagram donde subía fotos con filtros de productos mal acomodados y pies de foto tipo "ven por tu fruta fresca" y vibes positivas. Vibes. ¿En serio? No es un café vegano en Portland. Es un maldito supermercado en el centro de Georgia, donde el cliente promedio es una señora que compra manteca en promoción y paga en efectivo. Yo veía todo desde lejos, sin decir nada. Parte de mí quería acercarse, advertirle, ayudar aunque fuera un poco. Pero cada vez que me llegaba esa tentación, recordaba la reunión, las caras de todos, y como me entregaron en bandeja la confirmación de que nunca fui parte de la familia propietaria, solo un peón útil por unos años. Entonces empecé a pensar en qué haría yo si todavía tuviera ese negocio. No por nostalgia, sino por aprendizaje. Y algo se encendió. Cada error de ella me enseñaba una lección sobre qué no hacer. Tomé un cuaderno y comencé a anotar decisiones erradas, alternativas, ideas que nunca implementé. En poco tiempo, tenía una libreta llena de cosas que podrían hacer funcionar un negocio similar, pero con otra mentalidad. Algo más moderno, más eficiente, más conectado con la realidad y con la comunidad. Y fue ahí cuando se me cruzó la idea. ¿Y si empezaba algo por mi cuenta? No otro supermercado. No quería repetir el pasado. Pero sí algo que tomara lo bueno de ese mundo y lo convirtiera en algo más ágil, más personal. Pensé en un sistema de distribución directa de alimentos locales, algo entre tienda online y servicio personalizado. En esa época, las apps de delivery ya estaban establecidas, pero nadie se enfocaba en los productos frescos ni en el comercio local. Era todo cadenas grandes y productos genéricos. ¿Y si conectaba productores locales con clientes directamente, sin necesidad de intermediarios caros? No tenía todo claro, pero si quería hacer esto, tenía que hacerlo con toda la rabia acumulada y todo el conocimiento que me había dejado haber estado en el campo de batalla tantos años. Y, ¿por qué no decirlo? También con ese deseo oscuro de demostrar que sí valía, que el problema nunca fui yo, que el error fue de ellos, por subestimarme. La llamada llegó un martes a las 9:30 de la noche. Número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me empujó a hacerlo. Era uno de los empleados más antiguos del supermercado, un tipo que conocía desde que tenía 15 años, cuando yo apenas empezaba a reponer latas en los estantes. Su voz sonaba tensa, casi avergonzada. Oye, sé que tal vez no quieras saber nada, pero pensé que debías enterarte por mí antes de que lo leas en Facebook o te lo diga alguien más. Me soltó sin rodeos. Me apoyé en la pared de mi apartamento mientras lo escuchaba. El supermercado había cerrado por problemas operativos. No fue un cierre formal con anuncio ni cartel en la puerta. Fue más patético que eso, simplemente no abrieron durante varios días, nadie respondía a los teléfonos, y los proveedores empezaron a pedir que se les devolviera mercancía o que se les pagara lo que ya estaba vencido. Algunos empleados no habían cobrado aún su última quincena. Otros, como este amigo, solo se enteraron de que ya no trabajaban ahí porque su tarjeta de acceso dejó de funcionar. Intenté mantener la calma. Agradecí la llamada y colgué. Me senté en la mesa con la laptop, y como un reflejo automático, abrí el sitio web del negocio. Keido. Luego entré a las redes sociales. Silencio total. Ni una publicación desde hacía semanas. Comentarios preguntando si estaban abiertos, si habían cambiado de ubicación. Ninguna respuesta. No me sorprendía del todo. Desde que me fui, todo había sido un experimento mal hecho tras otro. Pero había una parte de mí que seguía esperando que mi hermana, en algún momento, abriera los ojos, que pidiera ayuda, que reconociera sus errores. Pero no. Prefirió hundirse sola antes que admitir que tal vez yo no era tan prescindible como pensaban. Me costó dormir esa noche. No por el negocio, sino por lo que significaba. Era el fin de algo que representaba 3 generaciones. Una historia que empezó con mi abuelo cruzando la frontera con lo justo en el bolsillo y terminó con un cerrado por tiempo indefinido en la vitrina. Y aunque no fuera mi culpa, sentía el peso de ese final en el pecho. Lo más jodido es que nadie me llamó de la familia. Ni un mensaje. Ni un "parece que tenías razón". Silencio. Total. Pero al día siguiente me desperté con una claridad brutal. Era el momento. No de volver atrás, sino de usar todo eso como combustible. Mi idea del negocio propio ya no era solo una posibilidad, era una necesidad. Un acto de justicia personal. Empecé a trazar un plan más concreto. Usé parte de mis ahorros para contratar a una diseñadora freelance que me ayudara con el branding, mientras yo armaba la estructura legal y hablaba con algunos contactos que tenía en la industria alimentaria local. Muchos de ellos me recordaban con respeto, sabían que cuando yo estaba al mando, las cosas se hacían bien. Llamé a viejos proveedores, algunos de ellos bastante leales,
que de inmediato me dijeron que si decidía lanzar algo, contarían conmigo. Empecé a moverme rápido, como si cada paso me acercara no solo a un negocio propio, sino a una especie de redención silenciosa. No se trataba de venganza, pero tampoco era indiferente. Era como mirar el mismo mapa desde otro ángulo, y esta vez tener la libertad de trazar la ruta como yo quisiera. A la tercera semana de planificación intensa, recibí un correo, de mi hermana. Asunto, ¿podemos hablar? No abrí el mensaje de inmediato. Lo miré por varios minutos, como si fuera una bomba a punto de estallar. Finalmente, lo abrí. Era corto. Ni disculpas, ni excusas. Solo decía que necesitaba ayuda, que no sabía qué hacer, que el negocio estaba en ruinas y que mamá estaba muy preocupada, que no sabía a quién más recurrir. Cerré el correo. Me quedé en silencio unos minutos. Luego lo volví a abrir, leí cada palabra otra vez y, sin pensarlo demasiado, empecé a escribir mi respuesta. No fue una carta llena de rencor ni una explosión de reproches, solo puse lo que sentía con total honestidad. No es que no quiera ayudarte. Es que ya lo hice durante años, y me lo pagaron dejándome fuera. Tomaste decisiones sin consultarme, asumiste responsabilidades que no entendías y me hiciste sentir como si yo nunca hubiera estado ahí. No te deseo mal, pero no voy a volver para arreglar el desastre que tú provocaste. Tal vez esto te sirva para entender lo que se siente cuando te dan la espalda. Ojalá aprendas algo de todo esto. Yo ya aprendí lo que necesitaba aprender. Le di al enviar sin pensarlo mucho. Me sentí libre. Como si por fin hubiera cerrado un ciclo. Y ahora sí, empecé con todo. Registré oficialmente mi nuevo emprendimiento, alquilé una pequeña bodega en las afueras de la ciudad, y contraté a 2 personas de confianza para ayudarme a ponerlo en marcha. Comencé a trabajar como nunca, pero esta vez sin el peso de las expectativas ajenas. Era mío. Solo mío. Y no tenía que demostrarle nada a nadie. La llamada de mi madre llegó una mañana de sábado. Estaba en la bodega, acomodando cajas con uno de los primeros lotes de productos frescos que íbamos a distribuir esa semana. Mi equipo era pequeño pero comprometido, y las cosas estaban empezando a moverse con fuerza. Ya teníamos una pequeña base de clientes, una app en desarrollo y hasta habíamos salido en una nota local como de emprendimiento con raíces familiares. ¿Irónico? ¿No? Mi teléfono sonó y vi el nombre de mi madre. Dudé unos segundos antes de contestar. Llevábamos meses sin hablar, desde esa última reunión en la que me borraron del mapa familiar sin pestañear. No había habido cumpleaños, mensajes, ni siquiera un ¿cómo estás? Nada. Contesté con un seco sí, sin esfuerzo en disimular el tono. Del otro lado, silencio por unos segundos. Y luego, su voz, suave, gastada, con esa mezcla de culpa y desesperación que uno aprende a reconocer en las madres que saben que la cagaron. Necesito que hablemos, dijo. Ya hablamos todo lo que había que hablar. No hablamos. Vos te fuiste. Después de que me usaron y me reemplazaron como si fuera una silla vieja, ¿qué esperabas? ¿Un brindis de despedida? Silencio otra vez. Escuchaba su respiración, y por un segundo me imaginé su rostro, ese gesto entre tenso y triste que ponía cuando quería justificar lo injustificable. La escuché suspirar. Tu hermana está mal. Muy mal. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Y lo decía en serio. ¿Qué tenía que ver? Ella tomó el timón, ella hundió el barco. Yo me bajé a tiempo. Yo advertí. Yo trabajé como un perro y no se me permitió ni siquiera ser considerado en la herencia. ¿Y ahora querían mi ayuda? Está endeudada hasta el cuello, dijo mi madre. Usó créditos personales para sostener el negocio estos meses. El banco le está pisando los talones. Está viviendo con nosotras de nuevo. ¿Qué pasó con todo lo que papá dejó para asegurarle un futuro? Todo eso se fue tratando de salvar el supermercado. No respondí. No me reí, no hice un comentario sarcástico. Solo sentí un vacío. Uno que no se llenaba ni con venganza ni con compasión. Solo, un agujero donde antes hubo algo. ¿Y para qué me estás llamando, mamá? Pregunté sin rodeos. Y ahí vino la parte que más me molestó. Porque ni siquiera llamó para pedir perdón. No llamó para reconocer que me trataron como un desconocido. Llamó para ver si podía hablar con mi hermana, a ver si juntos encontrábamos una forma de levantar algo nuevo. Una colaboración, como lo llamó. Tuve que alejarme de la puerta del depósito para no gritar. Me senté en una pila de cajas y solté todo lo que venía acumulando. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que todavía no entendés nada. No se trata del dinero, ni del negocio. Se trata de respeto. Se trata de que me usaron, me exprimieron, y después me tiraron. Ustedes decidieron que yo no era parte. ¿Y ahora quieren que sea el salvavidas? No lo hicimos con maldad, susurró. Peor. Lo hicieron con naturalidad. Como si fuera normal. Como si mi esfuerzo no valiera nada solo porque era esperable que lo hiciera. ¿Y ahora, qué quieren? ¿Que vuelva a arreglar el desastre como un idiota agradecido? Mi madre lloraba. Lo escuchaba. Ese llanto que en otro momento me habría desarmado,
pero ahora no me tocaba ni un poco. Ya no era el hijo obediente, ya no era el chico que dejaba todo por la familia. Te pido perdón, dijo al fin, con la voz rota. Me quedé en silencio. Me habría gustado que esas palabras llegaran hace años, que las dijera cuando aún podía importar. Pero ahora, ya no quedaba nada por reconstruir. No voy a hablar con ella. Y no quiero saber más nada del negocio. Espero que salga adelante, de verdad. Pero sin mí. Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Respiré hondo y me obligué a volver al trabajo. Mi equipo me esperaba. Mis clientes también. Tenía una entrega que preparar. Tenía un negocio que sí era mío. Y por primera vez en años, eso me alcanzaba. Durante las semanas siguientes, mi madre no volvió a llamar. Pero sí lo hizo mi hermana. Una tarde, recibí un mensaje que decía, sé que no me lo merezco, pero si querés saber la verdad de por qué papá hizo lo que hizo, estaría bien contártela. No respondí el mensaje. Lo dejé clavado ahí, como una herida que ya cicatrizó pero que aún escuece si le pones el dedo encima. No era orgullo, tampoco rencor exactamente. Era más bien eso que sentís cuando ya no te interesa ganar la discusión. Cuando no necesitas la explicación porque sabes que ni siquiera cambiaría el final. Lo que pasó, pasó. Y el daño ya estaba hecho. Pasaron algunos meses desde esa última llamada con mi mamá. Mi negocio, por otro lado, no paraba de crecer. Lo que arrancó como un proyecto con 2 personas en una bodega chica ya tenía más de 15 productores asociados, repartidores, una app que funcionaba y una base sólida de clientes que no solo valoraban la calidad del servicio, sino también la historia. Sí, la historia. Porque la gente ama saber de dónde viene lo que compra. Y cuando les contas que estás levantando algo desde cero después de que tu propia familia te descartó como si no valieras nada, la conexión es más fuerte que cualquier publicidad. De vez en cuando me encontraba con algún ex cliente del supermercado. Algunos se acordaban de mí. ¿Vos no eras el que estaba en la caja y después se encargaba del pan los fines de semana?, me preguntaban. Me reía y les decía que sí. La mayoría tenía algún comentario sobre cómo todo se fue al carajo desde que te fuiste, me hijo. Yo solo asentía, sin entrar en detalles. No hacía falta. Pero un día, mientras cargaba cajas en la camioneta para una entrega, se me acercó un tipo. Alto, con pinta de haber trabajado en construcción toda la vida. Pelo gris, manos grandes, de esas que te dan un apretón y sabes que viene con historia. Me miró y dijo, «Sos el pibe del supermercado, ¿no? El hijo del dueño que después desapareció». Lo miré un segundo, sin saber si venía con buenas o malas intenciones. Asentí. Sabes que ese lugar era parte del barrio. Lo cuidaste vos más que nadie. Cuando cerraron, muchos nos quedamos sin saber dónde comprar. Ahora me enteré que tenés esto, lo del reparto. Le expliqué cómo funcionaba, le mostré el sistema, las opciones de productos frescos, las entregas por zona. El tipo me escuchaba serio, como si todo lo que decía fuera una evaluación. Al final, me dio una palmada en el hombro y dijo algo que me quedó clavado. Vos hiciste lo correcto. Ellos se lo perdieron. Fue una frase sencilla, pero me quedó rebotando en la cabeza toda la tarde. Porque no se refería solo al negocio. Era sobre todo lo demás. Sobre lo que no se dice pero se siente, el lugar en la familia, el reconocimiento, el respeto. Esa noche, mientras cenaba solo en el departamento, volví a pensar en el mensaje de mi hermana. Y por primera vez, sentí algo raro. No era curiosidad. Era una especie de necesidad de cerrar el ciclo, saber la verdad. O por lo menos, su versión. Así que le escribí, decime lo que tengas que decir. Pero no esperes que cambie nada. Me respondió enseguida. Me pidió que habláramos en persona, que necesitaba mirarme a la cara. Dudé, mucho, pero acepté. Nos encontramos en un café medio escondido en las afueras del pueblo, donde nadie nos reconociera. Era un lugar tranquilo, con pocas mesas. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, nerviosa, con las manos en el regazo como si fuera a una entrevista de trabajo. Nos saludamos con un gesto seco. Nada de abrazos ni afecto falso. Me senté, pedí un café y esperé. Papá no cambió el testamento porque pensara que vos no lo merecías, dijo, casi en susurro. Lo hizo porque creyó que era la única forma de que yo me hiciera cargo de algo. Levanté una ceja, sin entender. Dijo que vos ya eras fuerte. Que si te quitaba el negocio, ibas a encontrar tu camino igual. Que yo, en cambio, si no me dejaba algo así, iba a terminar perdiéndome. Tuve que reírme. No por burla, sino por la absoluta estupidez de esa lógica. Porque lo que hizo, en nombre de proteger, fue arruinar todo. Y lo logró. Te perdiste igual, le dije sin levantar la voz. Ella bajó la mirada. Estaba derrotada. No venía a justificarse. Venía a confesarse. No sabía lo que estaba haciendo. Pensé que iba a poder. Quise demostrarte que también servía para algo. Pero cada vez que tomaba una decisión, sentía que estaba desarmando lo que vos habías armado. Tomé un sorbo del café. Amargo, frío. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Orgullo. Vergüenza. Rabia.
Todo eso junto. Se hizo un silencio largo. Ella se notaba rota. No era la misma hermana altiva que me sacaron en cara en esa reunión. Era una mujer que había chocado contra la realidad de frente. Pero aún así, no sentía lástima. Solo un poco de tristeza por lo que podríamos haber hecho juntos si hubieran sido honestos desde el principio. Lo arruinamos, lo sé, dijo. Pero vos saliste adelante. Y lo estás haciendo increíble. Todos lo dicen. Hasta mamá. No respondí. Solo terminé mi café, dejé unos billetes sobre la mesa y me levanté. Gracias por decirlo. Pero no cambia nada. Ella asintió. No pidió perdón otra vez. No lloró. Solo me miró como si supiera que esa era la última vez. Después de esa conversación en el café, algo en mí se cerró definitivamente. No fue alivio, ni perdón, ni reconciliación. Fue aceptación. Como cuando entendés que algo se rompió para siempre y ya no tiene sentido intentar repararlo. No porque seas cruel o rencoroso, sino porque ya no queda nada sobre lo que construir. Volví a mi rutina con más foco que nunca. No sé si fue el cierre emocional, la bronca convertida en energía o la simple determinación de no dejar que mi historia termine como una nota al pie en la decadencia de un supermercado familiar. Pero el negocio empezó a explotar. La app que habíamos estado desarrollando por fin se lanzó. Una plataforma limpia, fácil de usar, donde la gente podía pedir frutas, verduras, carnes, pan casero, incluso comidas preparadas de productores locales. Pero no era solo delivery. Era comunidad. Era cercanía. El cliente sabía de dónde venía cada producto, quién lo hacía, cómo se trataba la tierra. Algo que aprendí a fuego en el viejo supermercado. A la gente le importa la conexión, aunque no lo digan. Hicimos alianzas con granjas de las afueras, panaderías artesanales, hasta una pequeña fábrica de embutidos que estaba por cerrar y volvió a producir porque le dimos salida. Todo eso fue creciendo semana tras semana. De las 3 personas del inicio, pasamos a tener un equipo de 15 en 4 meses. Compramos un segundo vehículo para entregas. Nos llamaban medios locales. Empezaron a invitarnos a ferias, a eventos de comercio responsable. Me pedían charlas, entrevistas. Y lo más curioso era que cuanto más público se hacía mi historia, más me escribían personas con experiencias parecidas. Gente que fue dejada de lado por sus familias, que invirtió tiempo, esfuerzo y alma en algo para que después los sacaran del juego sin miramiento. Era una especie de club no oficial de los descartados, y todos coincidíamos en lo mismo. Cuando te das cuenta de que tu valor solo existía mientras eras útil, entendés lo solo que estuviste siempre. Una noche, mientras revisaba balances, me llegó un correo. De un nombre que no conocía. Era un periodista de un medio nacional. Había leído una nota sobre mí en un portal de emprendimientos sostenibles y quería hacer una entrevista más extensa, una historia humana. Me pidió permiso para hablar de la caída del supermercado familiar, de cómo construí lo nuevo desde cero y de lo que había aprendido en el camino. Dudé al principio. No me interesaba quedar como el mártir ni alimentar un morbo, pero acepté. Porque sabía que había mucha gente allá afuera que podía verse reflejada. La entrevista salió publicada un par de semanas después. No era sensacionalista ni agresiva. Contaba lo esencial, que trabajé por años para levantar el negocio de mi familia, que cuando finalmente resurgió, me dejaron fuera, y que con todo ese dolor y aprendizaje, decidí hacer algo propio. Hablaba de cómo uno no siempre puede contar con la sangre, pero sí con su propio esfuerzo, de cómo reinventarse no es solo sobrevivir, sino dignificar tu camino. El artículo se viralizó en ciertas comunidades. Me empezaron a seguir emprendedores, organizaciones de productores, incluso marcas que querían colaborar. No pasó mucho tiempo hasta que me ofrecieron fondos de inversión. Me senté con ellos, negocié sin apuro, sin ansiedad. Porque esta vez tenía algo claro, yo tenía el control. No iba a ceder nada solo por ambición. Ya sabía lo que era regalarse y terminar con las manos vacías. Acepté una inversión parcial que nos permitió abrir un segundo centro de operaciones en una ciudad cercana. También empecé a mentorizar a otros emprendedores jóvenes. Algunos llegaban con la esperanza rota, otros con energía desordenada, pero todos con ganas de construir algo propio sin depender de validación ajena. Y eso me tocaba, porque ahí había estado yo también. Durante todo ese proceso, mi familia se mantuvo en silencio. No hubo mensajes, ni llamadas, ni felicitaciones. Y, para ser sincero, lo agradecí. Ya no necesitaba explicaciones, ya no esperaba nada. Ellos habían elegido su camino, y yo el mío. Una tarde, justo antes de cerrar la oficina, recibí un sobre sin remitente. Adentro había una carta escrita a mano. Reconocí la letra enseguida, era de mi papá. Decía cosas simples, que estaba orgulloso de mí, que sabía que siempre había sido el que cargaba con más de lo que se notaba, que esperaba que algún día yo pudiera entender sus decisiones. No explicaba por qué me dejó fuera del testamento, solo decía que confiaba en que yo sabría hacer lo correcto. No supe si eso me alivió o me enojó más, porque toda mi vida había esperado ese reconocimiento en vida, no póstumamente. Pero por otro lado, esa frase,
sabía que siempre cargabas con más de lo que se notaba, fue la única validación honesta que recibí de él en toda mi vida. El día que inauguramos nuestra segunda sede, algo se sintió distinto. No era solo otro paso en el crecimiento del negocio, no era solo más espacio, más entregas, más cliente. Era otra cosa. Era cerrar el círculo, poner el punto final a una historia que empezó con traición y terminó con algo mucho más grande que el perdón, autonomía. Habíamos transformado un galpón viejo al norte de la ciudad en un centro de distribución moderno, con cámaras de frío, empaquetado rápido, carga inteligente y espacio para charlas con productores. Hasta teníamos una pequeña zona de exhibición donde los clientes podían pasar a ver quién hacía qué y cómo. Todo eso, construido sin un solo centavo de herencia, sin favores familiares, sin atajos, solo con trabajo, visión y la convicción de que merecíamos algo mejor. Recuerdo que esa mañana llegó una pareja de jubilados, de esas que habían sido clientes del viejo supermercado. Me reconocieron, y el tipo me dijo, nunca entendimos por qué te fuiste, pero ahora que vemos esto, fue lo mejor que pudiste hacer. Me sonreí. Esa frase, que hace unos años me habría hecho explotar de tristeza, ahora me resbalaba. Porque sí, tenía razón, fue lo mejor que pude hacer. Irme. Renunciar. Dejar que se cayera todo para poder empezar algo de verdad. Una semana después, mi madre apareció sin avisar. La vi desde la oficina, parada en la entrada, como si no supiera si entrar o no. Había envejecido en esos meses. No era solo el rostro, era la manera en que se movía, más lenta, como si todo le pesara un poco más. Salí a recibirla sin mostrar demasiado. Me limité a un «¿qué haces acá?». No con hostilidad, pero tampoco con calidez. Ella me miró con una mezcla rara de orgullo y tristeza. Me dijo que había venido a ver con sus propios ojos lo que lograste. Caminamos un poco por el lugar, le mostré lo esencial sin entrar en detalles. No quería compartir demasiado. No por mezquindad, sino por protección. Aprendí que a veces el límite más sano con la familia no es el silencio, sino la distancia emocional. En un momento, me miró y dijo, «Tu papá estaría feliz si viera esto». ¿Y vos?, le pregunté, sin esperar respuesta. Ella tragó saliva, y solo dijo, «Yo me equivoqué. Con vos, con tu hermana, con todo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero no vi que te estaba cortando las alas cuando más las necesitabas». No supe qué decir. Porque ese tipo de disculpas no se responden con frases de película. No hay redención mágica, ni ella buscaba eso, solo soltaba lo que tenía que decir. Yo lo aceptaba, pero no lo absorbía. Como cuando alguien se cae y vos lo ayudás a levantarse, pero no te quedás cargándolo. Se fue a los 20 minutos. Me agradeció por recibirla. Me dijo que no esperaba que volviera a las reuniones familiares, pero que si algún día quería aparecer, las puertas estaban abiertas. Le respondí con un simple «ya veremos». Esa noche, después de cerrar todo, me quedé solo en la oficina. No era común, pero necesitaba ese momento. Apagué las luces, me senté frente al ventanal y miré el galpón vacío, limpio, ordenado. Y me cayó la ficha. No era solo un negocio, era una declaración de principios. Un recordatorio de que cuando te niegan lo que te corresponde, no tenés que mendigarlo. Podés construir algo mejor desde cero. Y cuando lo haces, no solo ganas independencia, ganas claridad. Ganas paz. Esa paz no te la da ni el perdón ni la venganza. Te la da saber que no dependes más de quienes te fallaron, que tu valor no está atado a sus decisiones, que no necesitas que te incluyan para pertenecer. Porque construiste tu propio lugar, tu nombre, tu camino. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubieran incluido en el testamento, si me hubieran dado la mitad del negocio, o incluso todo. Capaz me habría quedado, capaz habría seguido siendo parte de ese ciclo viciado de lealtad ciega. Pero ahora, mirando todo desde donde estoy, sé que ese rechazo fue el mayor regalo disfrazado de traición. Y a quienes estén leyendo esto y se sientan igual de usados, reemplazados o ignorados por sus propias familias, les digo algo sin vueltas: no necesitas su aprobación para valer. No necesitas su apoyo para construir. Solo necesitas confiar en que podés salir de ahí, aun cuando el piso se derrumbe. Porque a veces, lo que parece el final, es solo el primer paso con las riendas en tu mano.